Con evangelismo vimos algunos consejos generales del evangelismo, en qué consiste nuestro mensaje, cuál es nuestro rol, cuáles son los elementos esenciales de la evangelización. Ahora vamos a trabajar con el discipulado. El evangelismo tiene la finalidad de presentar el evangelio, algunos hechos del evangelio a las personas, presentarle a Jesucristo a las personas, dejar los resultados al Señor, plantar semillas, regar, desmalezar, pero el crecimiento finalmente lo da Dios. Nuestro éxito consiste en eso nada más, sembrar semillas, pero el resultado esperamos que el Señor realice la obra. Y el trabajo del evangelismo está completo cuando la persona que fue evangelizada se integre a la iglesia local, se bautice y participe como miembro activo de una iglesia, se comprometa con todas las actividades de una congregación, ha completado el proceso de la evangelización. Pero una vez que la persona se ha integrado al cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia, comienza ahora la vida cristiana. No es el fin de los propósitos redentores de un ser humano o un individuo aquí en la tierra. Es el comienzo, solamente el comienzo de la vida cristiana. Debe conservarse los resultados de la evangelización. Los hermanos se convirtieron, se bautizaron, pero ahora deben continuar en la vida cristiana. Deben crecer ahora en la estatura de un varón perfecto. Deben santificarse o llevar a cabo esta perfección cristiana. Ya John Wesley hablaba acerca de la perfección cristiana. Escribió un libro de la perfección cristiana. Todo el cristianismo trata del mismo tema. Lo que yo le estoy comentando acá, de que debemos crecer. Me llegó un mensaje del doctor César. Acá abajo. En todas las iglesias del Oriente, el catolicismo romano, las iglesias protestantes y las iglesias pentecostales opinan exactamente lo mismo. Porque en eso consiste el cristianismo, en progresar en la vida cristiana, crecer a la estatura de un varón perfecto. Las iglesias de Oriente le denominan la, la divinización del creyente. La iglesia católica le denomina la santificación del creyente. Las iglesias protestantes, movimiento de santidad, bueno, también emplean este mismo término de santificación, o también la perfección cristiana. John Wesley le denominaba la perfección cristiana, pero tiene que ver con lo mismo con la santificación. Los movimientos de santidad, la santificación, las iglesias pentecostales también afirman lo mismo, y ustedes siempre lo han escuchado, que el propósito de Dios es nuestra santificación, debemos santificar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas. No es para salvarnos, sino porque ya somos salvos. La salvación es por medio de la fe, sin ninguna obra, mérito de parte del ser humano. Pero en la santificación, en la divinización, en el crecimiento, en la maduración cristiana, se requieren los esfuerzos del ser humano, la colaboración del ser humano. Ahí sí, necesita hacer estos esfuerzos. No es que la conversión no se colabore con la fe, su aporte, pero toda la obra lo hace Dios. En cambio, acá en la santificación, Dios hace su parte, pero nosotros debemos colaborar con nuestra parte en la santificación, en la maduración del cliente. Y de eso se trata el discipulado. El discipulado tiene que ver con la maduración del cliente, conservar los resultados de la evangelización. No es tan sencillo entonces el predicar el evangelio, ganar almas. Hay un trabajo detrás, un esfuerzo detrás. No es fácil ganar un alma, porque ni siquiera depende de nosotros. Nosotros simplemente sembramos, regamos la semilla, pero Dios da el crecimiento. Pero después nuestra responsabilidad es que los hermanos sean conservados dentro de una congregación. Por eso es que se requiere un trabajo de discipulado. Los pastores no pueden hacer todas las actividades. Los pastores pastorean, esa es otra tarea, otra área, otra parte del ministerio sagrado. Nuestra tarea es la evangelización y el discipulado. Eso es tarea de toda la iglesia. Todos somos responsables de evangelizar y todos somos responsables del discipulado. De eso vamos a hablar ahora
de, del discipulado en esta clase ya, que es la clase número 8 de evangelismo y discipulado. La función es conservar los trabajos de la evangelización. En nuestras iglesias no hay un discipulado. Bueno, me convertí, yo no recibí ningún tipo de discipulado. En realidad mi discipulado fue el Instituto Bíblico cuando me matriculé en el Instituto Bíblico. Ahí comprendí lo que era la fe, Dios, bueno, todo lo que es teología sistemática 1, teología sistemática 2, teología sistemática 3. Aprendí, bueno, temas, formación espiritual, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ahí fue mi discipulado, eso fue mi discipulado realmente, el Instituto Bíblico. Pero eso debió haberse dado en la congregación también. A un nivel básico, porque el Instituto Bíblico es un poco más superior que la escuela dominical, pero debió haberse dado en un contexto básico de iglesia. Pero en las iglesias nuestras no tenemos discipulado, por eso se quejan los hermanos de que en las iglesias no hay discipulado, no hay estudios bíblicos profundos, porque en nuestros estudios bíblicos, mis hermanos, en nuestras iglesias, no en todas, por supuesto que no, no en todas, pero en la gran mayoría, son predicaciones nada más. Eso es una predicación, es un monólogo, no hay una discusión, un diálogo, un debate, preguntas, respuestas. Simplemente es otra predicación que dan los que hacen los estudios bíblicos en la escuela dominical. Otros pastores sí, por supuesto, eh, eh, otros sí hay estudios bíblicos más completos, más sistemáticos también. Pero un discipulado no los hay en todas partes. Por eso se quejan los hermanos. Por eso es muy importante lo que vamos a trabajar en esta parte. Bueno, el evangelismo también, todos los consejos generales del evangelismo, y ahora corresponde el discipulado. En las iglesias, asambleas de Dios, yo lo vi en Uruguay, normalmente hay una persona que se encarga de evangelizar, de discipular y de guiar. Es como una especie de un padre espiritual. Se encarga de guiar y orientar a un nuevo creyente y le pide consejos. Y él está a cargo de guiar a una persona. Es un discipulado a largo plazo. Se reúnen, bueno, son más que amigos, son un padre espiritual realmente, es como un mentor espiritual. Y estas personas se quedan en una congregación, no se apartan, se quedan. El discipulado tiene la finalidad de conservar los resultados. En las iglesias donde no se hace evangelismo, la cantidad de migración que hay es considerable. La cantidad de descarriados que hay es realmente abrumador, escandalizador. Porque donde usted va a predicar, dicen, "Pero yo estuve en una iglesia, participé en una iglesia, pero ya ahora yo no participo más". Un descarriado más que hemos encontrado por ahí. Le hicieron discipulado, no tengo idea qué es lo que será eso. Le educaron, le enseñaron la Biblia, nada, simplemente iba a la iglesia, nada más y cantaba y estaba escuchando los sermones y listo. Y eso era todo vida cristiana. Pero discipulado no hubo discipulado. Pero si hubiera discipulado, lo más probable es que se hubiera consolidado esa alma en la iglesia. Esa es la finalidad del discipulado, conservar las almas. El discipulado es una vivencia formativa y reproductiva. Es formativa, se forma a un creyente. Y el creyente debe reproducirse en otro creyente. El discipulado está completo cuando el discípulo comienza a discipular a otros. El discipulado cristiano es un proceso formativo hasta que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida de sus seguidores. Eso es el discipulado. Hasta que el discípulo sea encarnado o Cristo sea encarnado en todas las áreas de los discípulos. Es un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros. Eso es el discipulado entonces, mis hermanos.
El objetivo final, reproducir a Cristo en los creyentes, que se parezcan más a Cristo en su carácter, que vivan como Cristo, que representen a Cristo, que reflejen a Cristo, que iluminen a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Oh, desafiante, ¿eh? Muy desafiante. Si usted tiene tema de conversación en su trabajo, con sus colegas, con sus familias, esos temas deben ser similares a cómo Cristo hablaría o se comportaría en estos contextos. Tomar decisiones complejas en la vida. Debemos preguntarnos qué haría Cristo en esta situación, en carácter, como Cristo es, así es lo que exige y pide de parte de sus seguidores, porque nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios, pero el pecado estorbó, degradó esta imagen. Por lo tanto, ahora en la conversión comienza el proceso de restaurar esa imagen. Y en eso consiste la vida cristiana, restaurar la imagen de Dios perdida en el huerto del Edén, pero ahora el modelo es Jesús de Nazaret. Y el evangelismo, el discipulado es eso, ser como Jesús. En nuestros negocios, nuestro comportamiento, nuestra familia, nuestra iglesia, actuar como Cristo actuó. Tenemos bases bíblicas, por favor, vamos a darle lectura a estos pasajes bíblicos, mis hermanos, que son la base del discipulado. Mateo capítulo 28, verso 16 al verso 20, por favor. ¿Quién le puede dar lectura a esos pasajes bíblicos? Lo voy a nombrar mejor para ir buscando. Hermano Gustavo, Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Mi pastor Mauricio, Marcos capítulo 3, verso 13 al verso 15. Hermana Karina, Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Hermano Boris, Gálatas capítulo 4, verso 19. Hermana Isenia, segunda Timoteo capítulo 1, verso del 1 al verso 2. Esas son las bases bíblicas entonces para el discipulado. Vamos a comenzar a dar lectura entonces, hermano Gustavo. Amén. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. El discipulado entonces es parte de la gran comisión. El discipulado es la última voluntad de Jesucristo. Es un mandamiento de Cristo a todos los creyentes. Por lo tanto, acá nuestra responsabilidad es hacer lo que se nos mandó y hacer discípulos. Esta es la tarea principal, hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor enseñó. En eso consiste el trabajo del discipulado. Y termina con el bautismo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los creyentes. Los apóstoles representan a todos los creyentes. A todos se nos pidió, se nos ordenó, se nos mandó a ser discípulos y enseñarle a los discípulos todo lo que Cristo le enseñó a los apóstoles. Es algo muy fundamental. Entonces, ¿cómo se pudo haber olvidado esto de la iglesia? El último mandato de Cristo, la última voluntad de Jesús antes de ascender a los cielos, de ir y hacer discípulos. Presupone, por supuesto, la evangelización. Nosotros hemos enfatizado la evangelización, pero que debe continuar el discipulado. No es suficiente la evangelización, debe conservarse los resultados de la evangelización. Y esa es la finalidad del discipulado. Marcos capítulo 3 verso 13 al 15 por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Perfecto. Ahí tenemos dos.
dos razones, dos propósitos, perdón, dos propósitos por las cuales Jesús llamó a los 12. ¿Cuáles son esos dos propósitos por los cuales Jesús llama a los 12? ¿Para qué? ¿Qué nos dice el pasaje? Para que los apóstoles Vieron a predicar y tuvieron autoridad para sanar y echar fuera demonios. estuvieran con él. Lo primero que dice, estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Eso es el discipulado. Estar con el discipulador. Estar con el discípulo. No es reunirse un día a la semana en la casa del discípulo, sino estar con el discípulo. Aquí no es un día a la semana, sino de manera permanente, sistemática. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, siglo primero, segundo, tercero, siglo cuarto. Estar con el discípulo permanentemente, llamarle por teléfono, visitarle, invitarlo a la casa, invitarlo a almorzar, salir de recreación, salir a pescar. Aquí se pesca mucho, yo nunca he salido, no. Si salgo a pescar después quizás me entusiasme mucho y después voy a andar pensando en pescar nada más. Pero aquí los hermanos salen mucho a pescar, es muy divertido. Bueno, ellos dicen, yo no, todavía no tengo la experiencia, me dicen que es muy emocionante. Bueno, lo que son pescadores saben la emoción, cuando luchan con el pez. El salir de pesca, salir de recreación, jugar al fútbol, jugar al tenis, algunos juegos, cualquier juego. Estar con el discípulo, ir al mall, salir a comprar, al supermercado, compartir fiestas como por ejemplo Navidad, fiestas patrias, salir de vacaciones, estar con el discípulo. Cristo llamó a los apóstoles para estar con él y luego enviarlos a predicar. Ya eso es el modelo del discipulado. No es solamente transmitirle información de los datos bíblicos. No es eso simplemente. No es ir al domingo y algunos libros habría algún libro de discipulado, enseñar las doctrinas básicas, la fe, el arrepentimiento, la conversión, que Jesucristo, Dios igual, eso es parte del discipulado, es parte. Pero el discipulado es más que eso, es compartir las vidas, es estar con el discípulo en toda esta instancia de la vida, con la finalidad de luego enviarlos a predicar, es decir, prepararlo para el ministerio de la predicación. Eso es el discipulado. Bien. Mm. ¿A quién más le dije? Lucas, capítulo. Creo que alguien habló por ahí. El hermano Bori dice. Ah, hizo un pescadito. Ya. Lucas entonces, 14, verso 25 al 33. ¿A quién le había dicho? Lucas, capítulo 14, verso 25 al 33. Mi hermana es que dijo Karina, pero me doy cuenta que hay dos Karina. Ah, sí. Ah, la hermana Karina. Entonces la hermana Karina que está abajo. Yo pensaba que era la misma hermana Karina Trayenca porque pensé que usted está con un celular y el otro era. Porque a veces los hermanos se conectan con dos equipos. Entonces la hermana Karina Ojeda la que está abajo. Muy bien. Perfecto, perfecto. Leo El, nomás. Ay, ya. ¿Cuál? eh, bueno, la hermana Karina Trayenca yo creo que la tiene, ¿cierto? Porque había visto a ella. A ver. Adelante, hermana Karina Trayenca. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar,
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él y con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En eso él dice, ahí tenemos una base del discipulado. El amar más a Jesucristo que todas las otras cosas. No, no está hablando acerca de aborrecer la familia. Tiene un nombre eso, esa figura literaria. No recuerdo cuál es el nombre de esa figura literaria. Hermano Boris, Puede ser, puede ser una hipérbole cuando exagera algo, porque creo, no está, recuerdo bien eh, la figura literaria, pero es una figura literaria. No está diciendo que aborrezcamos a nuestra familia, sino que está diciendo que el amor hacia Cristo pareciera ser eh, de tal manera que pareciera que aborrezcamos a nuestra familia. Está diciendo que debemos amar más a Cristo que a nuestra propia familia. Es impresionante, ¿eh? Qué extraordinario eso que nos dice el Señor. Amar más a Cristo que a nuestra familia. En una oportunidad me acuerdo que estaba mi profesor Gerardo Canales, el director del Instituto Bíblico Nacional en Temuco hace años atrás, y estaba la esposa igual, la pastora. La hija igual estaban estudiando, me acuerdo, en ese momento en el Instituto Bíblico. Y él dijo, cuando uno se convierte a Jesucristo, ya nada importa, dijo. Fue hermoso lo que dijo porque él dijo primero que cuando estamos sin Cristo, nosotros avanzamos como quien va a un cerro, va a la cúspide y allá pone su bandera con su nombre. Pero cuando nos convertimos a Cristo, descendemos de ese cerro y ya lo único que queremos es que el nombre de Cristo es el que figura ya en la cúspide del cerro. Ya nada importa, ya ni siquiera la, dijo, ni siquiera la familia ya importa, porque amamos más a Cristo que a nuestra familia. Estaba la hija y estaba la pastora ahí. Y la pastora se puso a llorar. Me acuerdo de ese momento. Ya ni la familia importa. Pero ese mismo estaba toda la familia, estaban las dos hijas y estaba también la pastora. Después costó consolarla a la pastora, pero él quería transmitir esa idea de que el amor a la familia era superior a, o sea, a Cristo, el amor a Cristo era superior a la familia. Y también que lo otro que podemos rescatar de ese pasaje bíblico es, aparte del amor a la familia, es reflexionar en qué nosotros nos involucramos cuando creímos en Cristo. Considerar los costos del discipulado. Porque ahí vamos a construir una torre, vamos a ver si tenemos los recursos o no para construir la torre, o vamos a entrar en batalla con un ejército que es superior, vamos a considerar primero el costo. Llevar la cruz nos indica estar dispuesto a morir, a renunciar a todo lo que nosotros tenemos y somos, de sufrir el oprobio, sufrir la ignominia, sufrir la vergüenza, sufrir la persecución a causa del Señor Jesucristo. Está dispuesto a eso. Eso implica el discipulado. En la iglesia primitiva por eso se demoraban tantos años en bautizar a uno, porque no era que alguien pedía, se entusiasmaba con el Evangelio y quería bautizarse. No, el asunto acá había un discípulo, un catequista, y estaba con él. Del mismo modo con los textos bíblicos que estamos viendo, estaba con él, le enseñaba la Biblia, la doctrina bíblica, pero se encargaba de ver también cómo era su comportamiento, si realmente era cristiano o no. Y después de 3 años, el catequista lo presentaba como un candidato al bautismo, pero él era el responsable, el catequista, de presentar a uno como un cristiano. Si el cristiano después se descarría, él era el responsable.
en la iglesia donde se había bautizado también. Esto es complicado el asunto, ¿eh? No era tan sencillo ser cristiano en esa época. Eso es lo que más impresiona. ¿Cuántos cristianos crecieron si era tan difícil ser cristiano en esa época? Difícil en el sentido de bautizarse, pertenecer a una iglesia, y difícil también por la opresión exterior del imperio romano contra los cristianos. Lo preparaban a los cristianos para llevar su cruz. Esto de llevar la cruz, esto es prácticamente literal, no es simbólico en la época de la persecución romana, porque involucraba el sufrimiento y la muerte, la persecución. Él debe llevar su cruz cada día y seguir, es decir, está dispuesto al sacrificio, a la tortura y a la muerte. Preparaban a los cristianos en el siglo primero, siglo segundo, tercero hasta el cuarto, durante los 300 años de persecución romana contra los cristianos, los preparaban de tal manera que los cristianos no negaran la fe en medio de la tortura. Esa es la finalidad de, del discipulado. Ahora ya nos enseña ese tipo de discipulado. Estar dispuesto. Eso significa llevar la cruz. Estar dispuesto a la tortura y a no renunciar a Cristo en medio de la tortura. Y amar a Cristo más que la familia. Esto lo demostraron los cristianos del siglo segundo, tercero. Lo demostraron de esa forma porque había, no recuerdo el nombre de Priscila, una de ellas, bueno, Fortuna, la verdad que no me acuerdo cómo se llamaban. Algunas mujeres tenían un recién nacido su hijito, la encarcelaron porque era cristiana, la denunciaron porque era cristiana, la encarcelaron, allá iban a disuadirle de que renunciara a Jesús para poder tener a su familia, criar a su hijo, amamantar a su hijito. El mismo padre fue a la cárcel y le dijo que tuviera compasión de él porque él ya estaba anciano, que tuviera compasión de su hijito porque va a quedar huérfano sin la mamá y está recién nacido ese bebé. Tértula creo que se llamaba la hermana. Y ella dijo que el Señor se va a encargar de cuidar a mi hijito, pero yo soy fiel hasta la muerte. Y la torturaron, la cornearon bueyes. Después la sentaron en una silla con, con fierros candentes. La hicieron de todo lo que hicieron con ella, las máximas y peores torturas hacia un ser humano. Y finalmente vino un hombre con con una espada y tenía temor el hombre de matarla porque veía la valentía de esa mujer. Y lo que hizo ella de tomar la espada y ayudar al soldado para acabar con su con la vida de ella. Sí morían los cristianos. ¿Y cómo eran tan valientes de sufrir la tortura en esa época? Porque tenían 3 años de discipulado. Por eso. Habían sido preparados para el sufrimiento, la tortura, las humillaciones, la opresión, y lo preparaban para morir, para no renunciar a su fe. Más bien que murieran con la convicción de ser cristianos. Por eso se creció tanto el Evangelio en esa época. Y después ya cuando el Evangelio fue fácil, porque después Constantino, como se hizo cristiano, en todo el imperio se hizo cristiano, para poder ser parte del imperio y tener algunos privilegios, ser parte del Estado, lo presionaban para que fuera cristiano, entonces gente por temas políticos, temas económicos, se hacían cristianos, pero no estaban convertidos. Se corrompió finalmente la iglesia, pero originalmente no era así. En Gálatas ahora, capítulo 4 verso 19. Yo lo tengo, profesor. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué Pablo sufría dolores de parto? Para la formación de los cristianos. Formar a los cristianos ¿en qué sentido? ¿Cómo debían formarlo? Discipulándolo, enseñándolo la doctrina. Hasta que Cristo sea formado en ustedes.
es decir, Claro, está en el formarlo. sentido, en el sentido de que los cristianos formen el carácter de Cristo, hasta que Exactamente. Cristo sea reflejado en ellos. Eso, exacto. Eso está diciendo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo sufría dolores de parto. Solamente las hermanas conocen o, o van a conocer, si no tienen hijos, el dolor de parto. Nosotros nunca vamos. Ah, sí, me han dicho algunos que hay un dolor que sufren los hombres que son muy similares a los dolores de parto. Eh, no recuerdo, pero, no me acuerdo de la enfermedad. Cálculos renales creo que es. Cal- Hay un hermano que dijo que le dio ese problema y fue al hospital y no soportaba el dolor, dijo él, me daban calmante, me daban de todo, no se me quitaba el dolor, era terrible, era tanto, dijo, dijo el hermano que y gracioso también, que el dolor que, que estaba en la pared del hospital y él comenzó a golpearse la cabeza con la pared, se golpeó la cabeza varias veces, dijo, porque no soportaba el dolor. No, pero impresionante, ¿cómo puede ser posible? Pero el dolor era así, se golpeó la cabeza para que tuviera dolor en otra parte del cuerpo, pero olvidarse del dolor de la enfermedad que tenía. Bueno, ojalá nunca tener esos dolores, debe ser muy terrible. Pero las hermanas sí han tenido esos dolores de parto. Bueno, no, quizás no todas, ya, pero la gran mayoría. Mi esposa me cuenta, cuando estaba en el hospital, en la sala de parto, habían algunas mujeres que gritaban, pero impresionante, impresionante como gritaban. Bueno, ahí ya tuvieron que ponerle una inyección para no sufrir tanto, pero gritaban de una manera terrible. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, él sufre así, con ese dolor de desesperación, imagínense. El hermano, en la de Puerto Montt, se golpeaba la cabeza contra la pared del hospital porque tenía mucho dolor. Así es el dolor que tenía el apóstol Pablo con la finalidad de que los Gálatas formaran a Cristo en ellos. ¿Qué les parece? Fascinante, ¿eh? Deslumbrante. ¿Quién tiene ese dolor, esa preocupación, esa, esa necesidad de un líder cristiano de que todos los miembros de esa congregación tengan el carácter de Cristo? Sería magnífico, ¿ah? Ese es el énfasis, ese es el objetivo, ese es el enfoque de todas las actividades de nuestras iglesias. Si usted es miembro de una iglesia, si usted canta, si usted ora, si usted lee la escritura, si usted asiste a los cultos, si usted asiste a los retiros espirituales, si asiste a la escuela dominical, si está estudiando ahora en el instituto bíblico, ¿para qué es? Para que Cristo sea formado en todos nosotros. Para eso. Ese es el objetivo. Si no sabe eso, entonces está muy desorientado. No sabe lo que hace. El- Mi profesora de ISUM, Monterrey, Chile, decía, Señor, perdónalos porque saben lo que hacen. Cuando los hermanos actuaban de una manera extraña, pero sabían lo que estaban haciendo. El- pero esa es la razón. Y el propósito de todo nuestro ser y nuestra vida cristiana. Reproducir la imagen de Cristo. Eso es. No es ser, a ver, ¿qué puede ser? Tener la iglesia más grande, más numerosa, mejor doctrina, o expandirse, comprar terreno, todo eso, sí, por supuesto, es positivo, efectivo, es parte de nuestras metas, pero la prioridad número uno, lo fundamental, es el ser como Jesucristo, en carácter, no en esencia, siempre en carácter. Según Timoteo capítulo 1 verso 1 al 2 por favor, siguiente, Amén. hermano. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, ahí tenemos un modelo de un discípulo, un discipulador hacia su discípulo, que es Timoteo. Timoteo es el discípulo del apóstol Pablo. A él le trata como su hijo.
Claro, el discipulado es distinto al evangelismo. El evangelismo se trata de evitar esto de esta actitud de paternalista. En el discipulado sí, aquí se debe considerar a su discípulo como su hijo espiritual, como el apóstol Pablo trataba o consideraba a Timoteo, un padre espiritual. También tiene otro nombre esto, la formación espiritual, la dirección espiritual o la mentoría espiritual. Bien, entonces ya tenemos las bases bíblicas. ¿Y cuál es la finalidad del discipulado? Ojalá en todas las iglesias hubieran discipulado, mis hermanos. Se comprendiera bien la tarea del discipulado y nos esforzáramos en hacer discípulos, tener discípulos. Yo me acuerdo de una hermana de las Asambleas de Dios en Temuco. Trabajaba con la Liga Bíblica, por eso yo la conocí, porque compraba literatura, libros de evangelismo, discipulado. Y nosotros, con mi pastor Gerardo, teníamos que ir a dejar los libros a la casa de ella, porque ella trabajaba en evangelismo, discipulado. Y ella era profesora y tenía como dos o tres discípulas. Fuimos a la casa a dejar los libros en caja y ahí estaban las hijas espirituales. Bueno, tenía harta hijas, pero también tenía hijas espirituales. Y ahí estaban en la casa, estaban, no me recuerdo, bueno, estaban conversando o cenando, no sé, algo estaban haciendo ahí. Y ayudando también a entrar las cajas. Y ella dijo, ellas son mis hijas, son mis discípulas. Yo le estoy guiando en el camino del Señor. Me sorprendió y dije, wow, esto se está realizando entonces. Y hay iglesias que están trabajando en el discipulado tal cual como tradicional históricamente siempre se ha desarrollado, es decir, estar con el discípulo permanentemente. Ella estaba en la casa y también ella le llamaba la atención, la exhortaba, la confrontaba también. Ella la tenía muy, muy bien enseñada. Claro que como tenía la misma edad de su hija, entonces la trataba bien como su hija y ella la miraban también como a su mamá, a su madre espiritual, porque eran edades diferentes. Pero se estaba realizando, ella realizaba ese trabajo del discipulado. El discipulado es un proceso continuo, un proceso largo, entrelazado, suceder de acciones puntuales y diarias, comprende una serie de etapas en la vida entre sí. Es un proceso y es dinámico. Va progresando, va creciendo, se va profundizando la relación entre el discípulo y el discipulador. También es formativo. El discipulado es un proceso, entonces, que va modificando, va mutando a través del tiempo, es dinámico y también es formativo. No simplemente informativo, no solamente se entrega información, porque con los textos que nosotros trabajamos en discipulado, se va entregando información, pero tiene la finalidad de la formación. Pero no simplemente se busca dar a conocer y satisfacer la curiosidad intelectual, sino que consiste en encarnar a Cristo en todas las áreas de la vida. Eso tiene que ver con la formación, encarnar a Cristo en todas las áreas de la vida. Comprende un maestro formador. El discipulador es un maestro formador. Lo que busca el discipulador en su discípulo es formar a Cristo en él. También comprende las lecciones. Las lecciones, la fe, Dios, el arrepentimiento, la mayordomía cristiana, entre tantas otras lecciones. Disciplina igualmente. La asistencia a los cultos, las disciplinas espirituales, los retiros espirituales, la participación en la escuela dominical, estudios bíblicos, es parte de la disciplina espiritual y tareas que le sirven no solo para instruirlo, sino también para guiarle a la vida. Es un proceso, el discipulado, y es formativo. Es un proceso formativo de personas. Trata con seres humanos, criaturas de Dios, con el propósito de que sean a imagen y semejanza de Jesucristo.
porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado estorbó esa imagen, la degradó, la corrompió, y ahora está siendo restaurada a la imagen del Dios invisible, a la imagen de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. No a la imagen de Adán, sino a la imagen de Jesús ahora, del segundo Adán. Hay que subrayar que si bien es un maestro discipulador, un hermano mayor, no puede darse ni siquiera un trato descomedido, mucho menos autoritario con el discípulo. Claro, no es un dictador. Recuerde que más que discípulo, es un discípulo del Señor Jesucristo. En ese sentido, es un guía, un orientador, pero no se convierte en, en la autoridad espiritual del discípulo. Es un orientador nada más. No es una autoridad espiritual. Un orientador, un maestro, un guía, un pedagogo, podríamos decir, usando la misma imagen de Gálatas, pero no es un tirano o un autoritario. Se puede prestar para el autoritarismo espiritual y el abuso espiritual y otros abusos en el catolicismo romano ha ocurrido así, mis hermanos, lamentablemente. Los católicos romanos y las iglesias del Oriente le dan mucho énfasis a esto de la dirección espiritual, y de hecho tiene el nombre, el director espiritual, que tiene un propósito loable, que es el mismo propósito que estamos buscando nosotros acá, de que las personas se santifiquen, sean como Cristo, pero personas con algunos complejos que no han solucionado, y otros derechamente son psicópatas, emplean ese puesto espiritual para abusar de, de las personas que están a su cargo como su guía espiritual. Y el catolicismo romano sabemos muchas historias, pero se han dado también en las iglesias evangélicas, porque esto del abuso, del despotismo, de la tiranía, es un fenómeno religioso. Hay un libro que usted lo puede descargar en PDF que se llama Pastores que Abusan, de Juan Ederly. Yo recomiendo ese libro, Juan Ederly, Pastores que Abusan. Ahí se comenta que esto es un fenómeno religioso. Se da en todas las circunstancias, en todos los contextos. Personas que abusan de los otros. Ese libro es extraordinario. En una iglesia que tiene una característica de castrense militar. Conozco un amigo que estudió conmigo, ahora es pastor de una iglesia y está a cargo de un distrito también, pero él decía que en esa iglesia, como tenía la estructura militar, entonces los discípulos tenían que lustrarle las botas a, los, a las autoridades superiores, a los pastores. O los pastores que eran un rango inferior, tenían que lustrarle las botas al que tenía rango superior. De eso no se trata el discipulado. No tiene que ser un dictador o un autoritario. En otras iglesias que son neopentecostales, estas iglesias del pastor, a ver, hay uno que parecen que se está denunciando actualmente en las redes sociales. No es Rocha, sino otro. Casi el apellido casi el mismo, pero es de un movimiento apostólico profético. Y aquí en Puerto Montt hay una de esas iglesias apostólica profética. Y en esa iglesia, los miembros de la congregación deben referirse a su pastor como papá. Él es mi papá espiritual, porque enfatizan ese aspecto de de la familia espiritual, y entonces el pastor es el papá. Tiene que dirigirse al pastor como mi papá. Él es mi papá. Y a la pastora como la mamá. Y todos los hermanos tienen que dirigirse a ella como su mamá. Y la mamá le dice a las hermanas de la iglesia que está su casa muy desordenada, que no han venido a hacer el aseo, por lo tanto tienen que ir a hacer el aseo a la casa. Y ya las hermanas de la iglesia van a hacer el aseo a la casa a la pastora. No es por iniciativa propia, sino que esto es un mandato de parte de la pastora, es decir, de la mamá.
y la hermana ya está, y algunas cosas raras igual. Yo lo sé porque la amiga de mi esposa conversó con una miembro de esa congregación y que ya quería salir, y ya se salió en realidad porque ya era el abuso, era mucho. Había que decirle papá, mamá, tenía que ir a hacer el aseo a la casa y también cobraban, cobraban los diezmos así de manera con desfachatez, de manera desenfadada. Entonces ya no soportó más, pero la hermana quedó muy herida. Ahora ya no quería ir a ninguna iglesia porque ya el abuso fue mucho en esa congregación. Piensa que todas las iglesias son iguales, ¿no? Si era de esa iglesia en particular, nada más que tenía problemas, pero ella ya quedó traumatizada con esa experiencia de esa iglesia tiene una cultura de autoritarismo, de dictadura, nepotismo y hay abuso. Imagínense ir a hacer el aseo a la casa porque es miembro de la iglesia. Bueno, pasa eso. Pero no es eso, no es señor de él. El discipulador no es señor de él. También hasta que Jesucristo sea encarnado en todas las áreas de la vida. El discipulado o el discípulo cristiano no es sino la actualización del propósito eterno de Dios, de tener personas a su imagen y semejanza, en su carácter y en su servicio. Ser como Jesús en su carácter y en su servicio, porque Jesús es la imagen invisible del Dios invisible. Al encarnarse dio a conocer a Dios como es Dios. Por lo tanto, nosotros como ya no necesitamos, no somos, ya vivimos en carne, somos seres humanos de carne y hueso, por lo tanto, debemos hacer lo mismo que hizo Cristo, reflejar la imagen de Dios al mundo, ser sal de la tierra, luz del mundo. Qué desafiante, eh, qué gran responsabilidad tenemos nosotros los cristianos. Que Dios nos ayude, tenga compasión, tenga misericordia de nosotros y nos tenga paciencia. Esa es nuestra oración. Señor, tenme paciencia, ayúdame a crecer más todavía, tenme misericordia. Hay una oración de los rusos o de las iglesias del Oriente que se llama la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Todos los del Oriente van conversando, van orando de esa manera en- durante todo el día. Siempre están diciendo lo mismo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Están en los cantos, en la liturgia, siempre aparece esa oración. Bueno, nosotros igual podemos hacer lo mismo porque en los trajines del día, en las responsabilidades diarias, a veces no demostramos el carácter del Señor Jesucristo. Por eso debemos arrepentirnos, porque no hemos reflejado suficientemente bien el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos enojamos, a veces explotamos en ira, a veces andamos muy de mal genio y en esa situación no podemos demostrar el carácter del Señor Jesucristo. A veces sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho, ofendemos a las personas y eso no haría Cristo, ofender a las otras personas gratuitamente, que no tiene relación con el pecado. Bueno, por eso debemos arrepentirnos por no ser suficientemente como Cristo. Pero eso de lo que debemos hacer, lo que se nos manda, no podemos evadir esta responsabilidad, no podemos soslayarla, no podemos olvidarnos, debe estar siempre presente, que esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. El creyente cuando va formándose a la imagen de Cristo van cumpliendo el propósito de Dios. El discipulado cristiano es un instrumento para ello. La meta de la formación en el discipulado es que la persona no sea solamente un creyente practicante de la religión cristiana. No ese es el objetivo. Es decir, que esté en todos los cultos, que esté en todos los servicios, en la escuela dominical, que sea un miembro activo. No es solamente eso. Involucra eso, pero no es el objetivo. Ni siquiera tan solo miembro activo de una congregación, ni tampoco únicamente un buen esposo, un buen estudiante honesto, un buen trabajador, un patrón justo. Todo eso involucra la vida cristiana, pero el énfasis no es ese, de mejorar como persona no es ese. El objetivo es que Jesús sea configurado en la vivencia total del discípulo. En todas las áreas de nuestra vida, Cristo influya.
y sea formado en cada uno de nosotros. Es decir, que mientras más menguemos nosotros, mientras más nos neguemos nosotros mismos, más y nos dejamos guiar por Cristo, más Cristo se refleja en nosotros. Eso es lo que cuesta, ¿eh? Negarnos nosotros mismos, es decir, menguar, desaparecer nosotros para que Cristo sea reflejado. Claro, tenemos que hacerlo, pero eso cuesta. Fácil decirlo, pueden decirlo, hermanos, eso es fácil decirlo, claro, es muy sencillo decirlo, pero la otra cosa es practicarlo. Sí, es verdad, y cuesta practicarlo, porque estamos sujetos bajo la naturaleza pecaminosa. Para eso están todas las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de palabras, la participación de los cultos, rendirle cuenta a alguien. Tiene esa finalidad. El carácter cristiano, el fruto del Espíritu, no son nada más ni nada menos que la reproducción en nosotros del carácter santo y justo de Dios. Cristo es la prioridad número uno. Cristo debe ser amado más que cualquier otra persona y toda persona debe ser amado menos que Cristo. Nos dice la Escritura. Toda persona debe ser amado menos que Cristo. Porque quizá algunos aman más su trabajo, algunos aman más su denominación, también puede ser. Claro, puede ocurrir. Yo amo más mi denominación en la cual estoy. Pero resulta que cuando corresponde denunciar algunas prácticas corruptas de la denominación, yo prefiero callarme, porque no quiero desacreditar mi denominación. Entonces, guarda silencio frente a los abusos, a las corrupciones internas de una denominación. Eso ya no ama más a Cristo, porque uno no puede ser cómplice de la corrupción interna de una denominación, la responsabilidad de denunciar todos los abusos. Y así demostraría su amor por la congregación en el sentido de que no haya más corrupción. No es una enfermedad física al tomar la cruz, ni una situación de crisis, sino una voluntaria disposición a sufrir dolores, a sufrir persecuciones, afrentas por la causa de Cristo. El ligarse a Cristo más que a ideologías, posesiones o relaciones de cualquier índole. Morir a sí mismo. Eso es, en eso consiste el discipulado entonces, mis queridos hermanos. Un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros. Un discípulo es formado para formar a otros. El discipulado está completo cuando el discípulo comience a hacer discípulos o a discipular a otros. Mientras el discípulo no disipule a otros, no ha completado la tarea, el ciclo, la fase del discipulado. Tiene que discipular a otros. El discipulado es un crecimiento cuantitativo, es decir, debe reproducirse numéricamente y también cualitativamente, es decir, en cuanto al carácter, a la calidad. En algunas iglesias como la iglesia presbiteriana, no en todas, pero en la iglesia presbiteriana de aquí en Chile, contaba mi profesor Osvaldo Fernández Giles, falleció este año, lamentablemente, un profesor que alcanzó a escribir, publicar un libro. Él decía que un pastor de la iglesia presbiteriana aplicó los principios de y de crecimiento a su congregación y los presbíteros lo cambiaron, le llamaron la atención, le dijeron que estaba la iglesia creciendo muy rápido. ¿Qué clase de cristiano está formando esa iglesia? Porque no puede ser que crezca tan rápido una congregación, porque la calidad de cristiano se demora mucho tiempo. Por lo tanto, está realizando un trabajo muy precario. Lo vamos a cambiar le llamaron la atención, porque la iglesia crecía. Bueno, el énfasis de esa iglesia en particular, la presbiteriana, no todas, sino ese caso muy puntual, el énfasis de los presbíteros era lo cualitativo, la calidad de cristiano. Eso era el énfasis, la preocupación de ellos. Las iglesias pentecostales, el énfasis es la cantidad. Mientras más miembros, mucho mejor todavía. Pero acá en el discipulado está diciendo que el crecimiento debe ser cuantitativo y cualitativo, no solamente numéricamente.
No se debe conformar la iglesia con que aumente la cantidad de miembros, sino que al mismo tiempo debe preocuparse de la calidad de esos miembros. Esa es la preocupación principal, la calidad también. No solamente los números, sino la calidad. Porque si no son de buena calidad los creyentes, por ejemplo, tiene mal testimonio en el trabajo, por ejemplo, es irresponsable en el trabajo, llega tarde, no cumple sus responsabilidades, saca la vuelta en su trabajo, tiene conflicto con sus colegas de trabajo, es irrespetuoso para con su jefe, pidió, le pidió dinero a un colega de trabajo y resulta que después no le está pagando, no le paga, y saben todos que participan en una iglesia y después las personas van a decir, esta persona es tan irresponsable, no paga las deudas y va a una iglesia. Qué, qué desagradable. Yo no quiero ir a una iglesia como esa, no quiero ir a esa iglesia. No quiero no escuchar a ningún evangélico. Todos son iguales. Así piensa la persona cuando alguien da un mal testimonio. Todos deben ser todo igual entonces. Sale a la calle y ve afuera de la empresa alguien que está predicando en la calle, otro más. Debe ser igual que el que yo conozco, el que me debe plata, dice. Por eso debe crecer la iglesia en cuanto a la cantidad y a la calidad. El énfasis es numérico y en cuanto a la calidad. En el discipulado no existe creyentes pasivos, de bancas, receptivos, consumidores de religión. Porque hay hermanos, sí, es verdad. Mi pastor César ha estado en la iglesia de Melinca y también en Calbuco y ahora está en el sector de Alianza ministrando. Y él cuenta siempre que en su experiencia ha visto creyentes consumidores de religión. Y él se dice, yo me he dado cuenta realmente que estos hermanos simplemente vienen a la iglesia para quedar con su conciencia tranquila, porque cuando se les solicita que nos acompañe a evangelizar, a discipular, a predicar en la calle, a acompañar a los hermanos que tienen problemas en las casas, o que ofrende por lo menos de algo para la iglesia, para comprar una banca, para pintar afuera, eh, o que colabore con la iglesia de alguna manera. Nada. Simplemente van con la finalidad de calmar su conciencia el día domingo como un católico romano más, nada. Bueno, es porque quizás le falta un discipulado. Eso es el problema, un discipulado. Pero porque el discipulado no existe creyentes pasivos, de banca, receptivos, cristianos de cultos o de liturgia, de rito únicamente, consumidores de religión, una rara especie de miembro de un club religioso, sino de personas comprometidas con Cristo, con la fe, que realicen que realicen esfuerzos para crecer espiritualmente y tratar de hacer discípulos a otras personas. En eso consiste el discipulado, mis queridos hermanos. Muy bien, ya alcanzamos a trabajar esto. Quedaron muchas más presentaciones, por supuesto, pendientes, pero por tiempo no alcanzamos, pero usted ya lo está trabajando en su libro, está leyendo igual, pero esto es el énfasis del discipulado. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, antes de finalizar? ¿Alguna nueva revelación? ¿Algún comentario de lo que hemos visto? Hermano Gustavo. Sí, mi hermano, bueno, más que nada, eh, hacer énfasis en eso del, del evangelizar, ese tema de que no es tan paternalista en ese tema, porque uno tiene que ir con un mensaje claro y todo. Claro, Pero cuanto al discipulado, igual es un proceso bastante arduo y creo que también, como se refleja en, en Pablo en Gálatas, a mm, veces lleva sufrimiento porque uno se adolece cuando el otro no aprende, o le cuesta, correcto. o tiene Mm, ese proceso porque lo siente parte de sí mismo. exacto, sí. Entonces creo que también nos ayuda a tener ese amor y ese cariño hacia la otra persona
que uno quiere que aprenda y que reciba al Señor de mejor manera. Así que me Correcto. sirvió bastante este pasaje, sobre todo ese versículo específicamente. Muy bien, listo, me ha gustado. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis hermanos? Muy bien, nadie más entonces. Perfecto, vamos a concluir con una oración entonces a nuestro Señor, pues ya estamos en la